¿cómo están? Ana otra vez aquí con el capítulo 5, la semántica y la pragmática del significado al uso del lenguaje. Y hoy tenemos el episodio 2. Vamos a ver, todavía estamos en el campo de la semántica y vamos a explorar las relaciones semánticas y el lenguaje idiomático. Entonces ya en el episodio anterior, en el primero, vimos los papeles temáticos y ahora vamos a hablar sobre las relaciones semánticas entre palabras. Y pueden ver una lista aquí de diferentes relaciones que puede haber. Las palabras se relacionan y hay unidades léxicas que definimos o que entendemos en relación o incluso en oposición con otras. Y yo encontré esta imagen que les voy a enseñar, pero más grande. Y aquí, bajo la semántica, pueden ver que hay un campo dentro de la semántica que son relaciones semánticas. Bien, y pueden ver las diferentes subáreas. Okay. Por ejemplo, para comprender mejor el significado del adjetivo alto, podemos relacionarlo con el sustantivo altura y también contrastarlo con su antónimo bajo. Entonces, ese es solamente un ejemplo. En esta sección vamos a ver algunas de las relaciones, semánticas más habituales entre palabras. Y esto demuestra cómo podemos sistematizar en función su significado. Y tenemos la lista aquí de nuevo. La homofonía, la homonimia, la polisemia, la sinonimia, la antonimia, la hiponimia y la metonimia. Eso es lo que vamos a explorar. La homofonía ocurre cuando dos palabras se pronuncian igual, se escriben de forma diferente, sin embargo, y se refieren a conceptos distintos. La clave es recordar que se pronuncian de la misma manera. Entonces, la primera, vaca y vaca, en ciertas regiones se usa la labio dental v, pero no es muy común y prescriptivamente en español no se permite. Por eso se ha incluido aquí vaca y vaca, con B chica y B grande, ¿no? Hasta y hasta, sabia y sabia, otra vez la B chica y la B grande. Cuando los dos términos homófonos se escriben de manera idéntica, se dice que son homógrafos. Por ejemplo, vale. ¿Cuánto vale? Es el verbo valer. No llevo el vale de descuento, es bono o tarjeta. Ese es otro tipo de vale. Y vale, te ayudaré, que es decir está bien en España, ¿no? Vale. Como interjección para mostrar acuerdo. Entonces son tres usos de la misma palabra pero con significados diferentes. Entonces esos son homógrafos. La homonimia identifica dos términos que poseen la misma forma, es decir, que se escriben de la misma manera, pero tienen dos o más significados sin ninguna relación entre sí. Poseen etimologías distintas que han llegado a coincidir por alguna razón en sus significantes, pero que presentan diferentes significados, como banco, que es el ejemplo que está en el libro, entidad financiera, lugar donde sentarse en un parque, o grupo de peces que nadan juntos.
Eso muestra la homonimia. ¿Bien? La polisemia denota un mismo término que posee varios significados relacionados. Estos sí son relacionados. Por ejemplo, pie, parte del cuerpo humano que está en la parte de abajo, ¿no? Pie de un árbol, otra vez en la parte de abajo, pie de una montaña, pie de una lámpara. Para cada uno se refiere a eso como pie. Entonces es la misma palabra, el mismo término, pero posee varios significados, pero esos significados se relacionan entre sí. En todas sus acepciones, el significado señala la parte baja en la que se apoya algo. ¿Okay? Es importante no confundir la polisemia con la homonimia. Los significados para polisemia sí tienen relación y en la homonimia no tienen relación. Bien. Entonces piensen en la palabra banco para la homonimia y en pie para polisemia. Okay. La sinonimia pone de manifiesto la semejanza de significado entre dos o más palabras, aunque puedan existir algunas diferencias semánticas. Esa es la cuestión con la sinonimia, que sí son dos palabras que de cierta manera se equivalen, pero de otra manera no tanto, porque puede ser que un término tenga cierta connotación y el otro no, o que uno sea más específico que el otro, tal vez. Entonces, cuando dos palabras son prácticamente equivalentes en términos de significado, son sinónimos absolutos. Tenemos diferentes tipos de sinónimos. Los sinónimos absolutos, por ejemplo, alegría, lo mismo que felicidad. Preservante, perdonen. ¿Qué dije? Ay, no. Perseverante, tenaz. Son intercambiables en cualquier contexto. Yo creo que nunca he usado esa palabra. En inglés sí, pero en español no, perdonen. Cuando se trata de términos que se parecen en su significado, pero no son intercambiables, este tipo de sinónimo es relativo. Entonces, ejemplos, dolor de cabeza, y esto tiene que ver con el registro en que se usa. Dolor de cabeza y cefalea, ¿no? Que sería un registro técnico. Autobús y guagua. ¿Quién usa la palabra guagua? Yo tengo una amiga cubana, sí, le gusta esa palabra. Amigo o chamo, que es más coloquial. Entonces son sinónimos relativos, se pueden usar intercambiablemente más o menos, pero no en un contexto versus el otro contexto. Entonces uno tiene que saber en qué contexto, ¿no? Y ahora vemos sinónimos relacionados con el registro y con los rasgos estilísticos de la lengua. Los eufemismos o términos sinónimos se utilizan para evitar que una palabra pueda resultar malsonante en un contexto. Univerbal sería anciano, viejo, ebrio, borracho, devolver, vomitar, ¿no?
pluriverbal, poco agraciado, feo. Residencia de la tercera edad, asilo. Faltar a la verdad, mentir. Entonces, el uso de un sinónimo está relacionado con rasgos de registro, estilísticos, dialectales, etc., que tienen que ver con el momento y el contexto apropiado. ¿Bien? Antonimia. Las palabras cuyos significados se consideran opuestos. Y hay 3 tipos principales de antónimos. Aquí tenemos la imagen, el gráfico. Tenemos antónimos graduales, que no se presentan una oposición absoluta, sino gradual, alto, bajo, ¿no? Un sujeto puede ser más alto o más bajo que otro, entonces no es absoluta. También se puede decir un antónimo gradual para joven, viejo, frío, caliente. Okay. Segundo tipo de antónimo es complementario. Los 2 términos son mutuamente excluyentes. Vivo y muerto. No hay gradación, ¿verdad? Bueno, según sus creencias. Un sujeto A no puede estar más vivo que uno B, ni uno B más muerto que uno A. Entonces se considera que está vivo o que está muerto, o uno o el otro. Masculino, femenino. Hoy en día no estoy tan segura de esto, pero según el libro, y verdadero o falso, también hoy en día es un poco área gris, ¿no? Pero para seguir con los ejemplos, Andrés está más vivo que antes, parece que le ha sentado bien su primer año en la universidad. En esta oración, estar más vivo tiene otro significado. Por eso se puede decir, aunque si se usa con el significado, digamos, normal, no tendría sentido. Pero en esta oración quiere decir más animado, extrovertido, ¿no? Entonces más vivo. Okay. Antónimos recíprocos, que este es el tercer tipo. Los 2 términos opuestos se necesitan mutuamente para definirse. Padre e hija. Aquí está mi papá antes de que sufrió su derrame. Él tocaba el violín en la sinfónica y yo fui al último concierto de él. Entonces, bueno, padre e hija. Ningún hombre es padre si no tiene hijos y viceversa. Yo no puedo ser hija si no tengo madre y padre. Entonces, son términos recíprocos. También puede ser porque no pueden existir el uno sin el otro. Entonces, salir, entrar, vestir, desvestir, también. La hiponimia, cuando el significado de un término está incluido en el de otro. Se trata de una palabra con contenido semántico amplio. Flor, ropa, vivienda, que puede cubrir muchas. Decir flor en vez de especificarte qué tipo de flor, ¿no? De hipónimos, cuando el significado es más específico, ya que posee características semánticas diferenciadoras con respecto a su hiperónimo.
Hiperónimo sería flor. Hiperónimo sería ropa. Y luego hipónimos son los que vienen como categorías, ¿no? Clavel, margarita, rosa, son hipónimos. Camisa, falda, pantalón, etc. ¿Ok? Luego, puede que haya otro nivel aquí. Entonces, si decimos flor, es hiperónimo y debajo están diferentes tipos de flores y digamos rosa, hay muchos diferentes tipos de rosas, entonces rosa también podría ser hiperónimo y debajo de rosa hay hipónimos, entonces hay diferentes niveles. La metonimia se establece cuando una palabra adquiere un significado por la proximidad o cercanía entre conceptos. Entonces los conceptos como que se entienden entre ellos, ¿no? El hablante hace uso de la metonimia para designar una entidad o idea del mundo que le rodea con el nombre de otra. Entonces, ejemplo, botella y agua mantienen esa relación entre continente y contenido. Continente es el contenedor, la botella, y agua es contenido, lo que contiene. Entonces el hablante aprovecha de esta relación y dice, se bebió una botella entera, ¿no? No va a beber la botella en sí, va a beber todo el contenido de la botella, ¿no? Entonces nadie va a pensar, oh, tiene la botella aquí en la garganta. Pues aquí tenemos la imagen del libro. Ok. Entonces se entiende lo que uno quiere decir con eso, ¿no? Sí, se comió la pizza entera, se comió la caja entera, ¿no? Uno no va a pensar que tiene en el estómago toda la caja de cartón, ¿no? Es la pizza entera. Ok. La Casa Blanca ha anunciado que va a dialogar con los manifestantes. La Casa Blanca no va a hablar, pero las personas que están en la Casa Blanca sí hablan. Entonces entendemos lo que quiere decir. Comprendemos que una casa no posee la capacidad de comunicarse, ¿no? El agente o iniciador de la acción es el portavoz. ¿Bien? Por ejemplo, el gabinete de prensa o el presidente, ¿no? Puede ser al revés también, un todo que equivale a una parte, como lavarse la cabeza, no es toda la cabeza, ¿no? Porque no sería, lavarse la cara se dice, pero cuando uno dice lavarse la cabeza es lavarse el pelo, ¿ok? Creo que necesito lavarme el pelo. Ok. En otros casos, la metonimia establece relaciones semánticas entre objetos o productos, que pueden pensar en sus propios ejemplos con esto también. Entre una prenda de vestir y su portador, los cascos azules, ¿no? En referencia a las fuerzas de seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Una marca comercial para referirse a un producto. Me he comprado un BMW. Pues saben todos que BMW es una marca de auto, de carro. Una obra artística en relación con su autor. Ha subastado un Goya. Pues Goya fue pintor, pintó una obra, esa obra se conoce como Goya. O un producto y su lugar de origen,
como te apetece un jerez, que yo sé que no lo pronuncio bien porque no hablo como los españoles, pero se puede escuchar aquí, ¿no? Un jerez es un tipo de vino. Sería como un Malbec, ¿no? Porque Malbec viene de Argentina. En todos estos contextos se produce un cambio semántico que tiene que ver con la relación de significado que se establece entre los elementos, ¿ok? Entonces tiene que ver con el significado que se ha establecido. Si alguien nunca toma vino ni sabe nada de vino, no va a entender esa relación entre vino y jerez, ¿no? O si nunca ha estudiado nada de arte, y, bueno, no me puedo imaginar, pero si es un niño y le dices al niño, me compré un Goya, no te va a entender probablemente, ¿no? Porque no tiene esa referencia. Ok. El significado literal y el significado figurado. Me encanta esta parte también. Expresiones revelan la relación existente entre la lengua y cultura, dado que se han podido originar a partir de elementos propios de una comunidad, ¿okay? Hechos históricos, tradiciones culturales, etc. El significado etimológico o la lógica que ha llevado a los hablantes a constituir el sentido figurativo o metafórico. En este tipo de expresiones no siempre resultan accesibles, incluso para nativohablantes de la lengua, porque si uno es de la Argentina y nunca ha hablado con un español, pues hablan la misma lengua, pero no se entienden entre ellos. O lo mismo le ha pasado a mi esposo, bueno, pasó hace varios años cuando llegamos a Arizona, él es panameño, y me dice, todos están hablando mexicano, no entiendo, ¿no? Porque tienen su jerga, hasta tienen la jerga ahí mismo en el trabajo. Él es supervisor de banquetes, entonces tienen su jerga. Escuchen, como desierto para ellos es postre. ¿Se imaginan? Entonces le pasó lo mismo con esto. Ok, cuando yo escuché eso dije, ay, no puede ser. ¿Qué es una metáfora? Voy a tomar agua ahora para que lean. Okay. El libro explica varias teorías sobre la metáfora. Quiero decirles que hay diferentes investigadores que han estudiado la semántica, específicamente la metáfora. Entonces, dos de ellos son George Lakoff y Johnson, que están aquí, y hay otro que les voy a presentar también. Entonces, George Lakoff y Johnson hablan sobre los conceptos abstractos de las metáforas que se comprenden a partir de experiencias concretas que tienen que ver con el cuerpo humano, el mundo, su entorno. Entonces están explorando las ideas abstractas y cómo traemos esas ideas abstractas a la lengua para tratar de explicar algo y usar esas ideas metafóricamente, ¿no? También los componentes léxicos de carácter metafórico han investigado cómo integramos estos componentes, como ganar o perder la discusión, que generalmente ganar va para un partido, pero ahora se ha aplicado a una discusión, ¿okay?
El otro investigador se llama Vidal y él ha investigado cómo la metáfora es una estrategia para un hablante y cómo puede mostrar también sus habilidades en la lengua si tiene si puede jugar con las metáforas, si se puede expresar con las metáforas. Bien, y explicó la creación de la palabra músculo y esto va, perdonen, con esta idea de que el sentido, ¿dónde está? Hechos históricos, tradiciones culturales, ¿no? La etimología, cómo viene la etimología a llegar a una palabra tal como músculo y qué significa, ¿no? Aquí Lakoff y Johnson hablaron sobre el cuerpo humano, algo muy físico, muy tangible que podemos entender. Si hay algo, pues sí, tangible que uno puede mirar y ver. Entonces, Vidal ha investigado un dominio conceptual que uno tiene, ¿okay? Y la palabra músculo, si quieren hacer pausa y leer esto, pero es la misma información que aparece en el libro y es solamente para explicar, para darles algo más concreto para entender esta idea de tener control sobre y la etimología y cómo hemos llegado a ciertos términos. Ok, esa es la metáfora. El lenguaje idiomático, fraseología, se ocupa del estudio de estas estructuras de carácter idiomático, cuyo significado no aparece de modo literal. Bien, entonces, no es tomar cada palabra por palabra el léxico, sino el conjunto. Bien. Conjunto de rasgos lingüísticos, que es morfosintaxis, semánticos, pragmáticos y culturales. Compartidos, este conjunto de rasgos, todo junto, compartidos por emisor y receptor. Así se permite la comunicación. Entonces, yo en verdad no sé si se dice when pigs fly en español. En el sur se dice aún con más acento when pigs fly. That's when I'm going to be doing that, when pigs fly, right? Es que nunca va a pasar, ¿no? Si no entienden el contexto, la morfosintaxis de esa expresión, la semántica, la denotación, la connotación, la pragmática, ¿cuándo se dice esa expresión? ¿Entre qué tipo de gente, no? Y cultural, no van a entender la expresión idiomática, ¿ok? Tengo que hacer las maletas, es otro ejemplo. Hacer las maletas puede significar preparar la maleta metiendo ropa, que es el significado literal, pero hay significado figurado. Le han dicho en el trabajo que haga las maletas, ¿no? Que se vaya. Y ese es un significado figurado. Según Jackendorf, la semántica de estas expresiones no es composicional y no equivale a la suma individual de cada uno de sus elementos, ¿no? Entonces, no significa que va a empacar su ropa, significa que se tiene que ir, ¿no? Es la combinación de todo junto. Aquí hay algunas expresiones hechas que aparecen en el libro también. No les voy a quitar tiempo leyéndolas, pero es una tabla
bastante interesante si tienen tiempo para leer esto con más calma. La invariabilidad de la estructura morfosintáctica. Muchas de estas expresiones no se pueden modificar, ¿ok? Entonces, la sintaxis y la morfología ya están fosilizadas, digamos. Ay, perdón. Y desde la perspectiva lingüística o conceptual. Y por eso la traducción resulta compleja. Ser pan comido significa ser muy fácil. Si un traductor quiere hacerlo literalmente, ser un pedazo de pan que uno ha comido, o to be a piece of eaten bread, no tiene sentido. Entonces tiene que buscar cómo se expresa esa idea en la otra lengua. Be a piece of cake. It's going to be a piece of cake. No, que los lunes nunca lo son, digo yo, pero en la traducción literal se pierde el sentido metafórico de la expresión y su idiomaticidad. Otra vez con ese ejemplo. Bien. Esto demuestra que el lenguaje idiomático es un buen ejemplo de la falta de equivalencia semántica que existe. Y Jack and Duff otra vez nos indicó que el lenguaje y el sentido figurado de estas expresiones establecen una interfaz entre estructura sintáctica y estructura conceptual. Entonces la estructura sintáctica se queda para que se entienda el significado. Tomar el pelo, to pull someone's leg, ¿no? Es como que todos esos aspectos se relacionan. Estas expresiones están sujetas a variación diatópica, que es geográfica, para decir que alguien está sin dinero. Por ejemplo, en Argentina se dice que está sin un mango, mientras que en Venezuela está limpio, en España está sin un duro, ¿no? Etcétera. Esa es la variación. Algunas de estas expresiones poseen un origen histórico y con el paso de los años se ha constituido como secuencias idiomáticas que se fosilizan. La sintaxis, la morfología, no se entiende en verdad cuál es la conexión. Los hablantes saben, conocen las expresiones, pero no necesariamente conocen de dónde vienen, ¿no? En España se utiliza la expresión a buenas horas, mangas verdes, cuando alguien llega tarde, y en el libro se explica por qué tienen esa expresión y cada expresión va a tener su historia. Y yo creo que eso es un tema bastante interesante investigar, pues siempre y cuando tenemos tiempo, pero sí es muy interesante saber la historia y entender un poco mejor eso. Aquí tienen una gráfica, estoy tratando de terminar porque resulta muy larga esta presentación. Tienen aquí el significado derivativo, denotativo y connotativo y aspectos de la semántica. El uso de muchas expresiones puede variar bajo distintas razones. Hay varias razones. Puede ser por economía lingüística, puede ser porque
uno quisiera mostrar que pertenece a cierto grupo de gente, un sociolecto determinado, ¿no? Una generación de hablantes que me está sucediendo ahora con mis hijos que pertenecen a otro grupo de otra generación, ¿no? Por preferencia individual también. Todos estos aspectos inciden en la frecuencia de uso de ciertas expresiones, como 2 y 2 son 4, como que 2 y 2 son 4, nunca se dice, o casi nunca, como que 3 y 2 son 5. ¿Quién dice eso, no? La noción de registro, según el contexto, ¿no? Y la variación diatópica. Entonces, ejemplo de la variación diatópica, equivocarse. Para mí, yo diría meter la pata, pero hay muchas maneras de decir lo mismo. Al analizar el lenguaje idiomático es conveniente pensar en todos los factores. Entonces tenemos idiomaticidad, invariabilidad de la estructura morfosintáctica, especificidad lingüística y cultural, frecuencia de uso, registro, variación diatópica. Todos son subcampos de la semántica. Y esto lo hemos visto para poder ver la máquina de crear con la lengua. Bien, pensemos en eso. La magia de contar un cuento. Chao.